Pues ustedes saben bien que estamos estudiando la primera epístola de Pedro a varias iglesias en Turquía, y estamos en capítulo 3 y estamos estudiando los versículos 1 al 6 en las cuales Pedro nos enseña acerca de cómo una esposa debe sujetarse a su esposo. Y el domingo pasado empezamos a estudiar esto y explicar qué significa sujetarse a su esposo, etc. Y este sermón entonces continúa el mismo tema desde la perspectiva de 7 mentiras. 7 mentiras acerca de la sujeción o sumisión de una esposa a su esposo. Porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay muchas mentiras acerca de esto, y también mucho que es mal entendido, y debemos aclarar la verdad para entender la verdad, y tendrán todo lo que necesiten en el boletín, el texto, el bosquejo, etc. Entonces leamos 1 de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 al 6, y luego entraremos en el bosquejo. Esto es la palabra de Dios. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Si recuerdan, dijimos el domingo pasado que sujetarse a su esposo es poner en orden tu vida para sujetarse a él, es decir, que él es la cabeza. Y sujetarse significa que tú tienes un lugar, una posición, un papel en un orden en el cual el esposo es la cabeza. Entonces la esposa ordena o organiza su vida en sumisión a su esposo. Y lo hace externamente, su vida, también internamente, su corazón. Y usamos el ejemplo del río Amazon para explicar cómo la grandeza y la fuerza de este río proviene de todos los otros ríos o arroyos que contribuyen al río Amazon. Así también la esposa contribuye sus esfuerzos, sus talentos, sus energías a su esposo y a la casa de su esposo. En este sermón, como mencioné hace un momento, vamos a estudiar 7 mentiras acerca de la sujeción de una esposa. Y yo les di el título de mentiras porque una mentira toma la verdad y lo manipula y lo contorsiona y lo convierte en otra cosa. Entonces, a veces hay ciertas verdades en una mentira, pero es una distorsión de la verdad. Y así debemos aclarar la mentira y la verdad. Esto es el propósito. Y así, al destruir las mentiras o derrotarlas, así una esposa puede sujetarse a su esposo con una mente más enfocada en lo que sí debe hacer. Después de quitar las mentiras es más fácil caminar en el camino correcto. Estamos quitando piedras en el camino y
aclarando todo. Vamos. Número uno. La primera mentira que se ve comúnmente es que la doctrina bíblica de la sujeción de una esposa a su esposo significa que las mujeres son inferiores a los hombres. La gente dice, la idea que una esposa debe sujetarse a su esposo, esto significa que una mujer es inferior a su esposo o a un hombre. Y nosotros debemos decir, no, es una mentira. La mujer no es inferior al hombre. Esto no es, la mujer no se sujeta a su esposo porque ella es inferior a su esposo. La esposa se sujeta a su esposo porque hay un orden en la familia, un orden que Dios ha establecido, y en el orden, sí, la esposa es inferior en su posición, pero ella no es inferior en su persona o en su dignidad. Entonces, ahora bien, la mentira y la verdad. La verdad es que sí, en la sujeción bíblica hay una inferioridad. Pero ¿inferioridad de qué? De posición, en un orden, no de dignidad, no de persona. Entonces, la doctrina bíblica de la sujeción de la esposa no tiene nada que ver con una inferioridad en la persona o en la mujer con relación al hombre, sino una inferioridad de posición. Y la palabra misma inferior significa más abajo. Inferi significa abajo, inferior significa más abajo. Entonces, su posición sí es inferior. Si el esposo es la cabeza y él se sujeta, entonces sí, hay una inferioridad de orden, pero no de dignidad. Entonces, frecuentemente sucede que una esposa es superior a su esposo en ciertas cosas, en cuanto a la persona y la persona. Como dice William Whately, nuestro ministro favorito para este tema, él dijo, sepan ahora que un hombre puede ser superior en posición a una e inferior en dones y talentos a la misma. Entonces, la sujeción bíblica no significa que la esposa es inferior a su esposo en todo porque es una mujer o algo así. No, es simplemente una posición inferior en el orden que Dios ha establecido para el matrimonio o para la familia. Eso es vital. Y hay muchas mujeres que son superiores a sus esposos en ciertos dones o talentos, mientras estén en una posición inferior en el orden de la familia. Segunda mentira, y vamos a dedicar más tiempo a esta mentira, este punto. Número 2, estar sujeta es estar esclavizada. Hay muchas personas que dicen que la idea bíblica de la sujeción de la esposa a su esposo, esto es esclavitud. Es esclavitud. La esposa se sujeta a su esposo y ellos, si oyeron mi sermón del domingo pasado, dirían, pues tú has dicho que ella tiene que ordenar todo en su vida en sujeción a su esposo. Eso es esclavitud. Si no es esclavitud, ¿qué es entonces? Y nosotros tenemos que aclarar varias cosas. Si la gente piensa que la Biblia enseña que todas las mujeres se sujetan a todos los hombres, no. Pablo y Pedro dicen que la mujer debe sujetarse a su propio marido. Entonces la mujer se sujeta a su marido, no a todos los hombres. No es una esclavitud de géneros, de hombres y mujeres, sino es un orden en la familia del esposo superior a la esposa. Pero sobre todo, ¿quién tiene la obligación de sujetarse? ¿Debe el esposo sujetar a su esposa? ¿O debe la esposa sujetarse a sí misma a su esposo? Entonces la sujeción bíblica no es esclavitud, porque el esposo no sujeta a su esposa, sino la esposa se sujeta voluntariamente a su esposo.
Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido. ¿A quién dirige Pedro el mandato? A las mujeres. No dice, asimismo, ustedes, hombres, sujeten a sus esposas. No, dice que las mujeres se sujetan a su propio marido. Entonces, una relación voluntaria y una acción voluntaria no puede ser esclavitud. Y según yo sé, todos ustedes que están casados se casaron voluntariamente, ¿verdad? No fue un matrimonio forzado o arreglado. Tú vas a casar con él. No, por favor. Así es en las películas. Y un matrimonio no es legal en nuestro país si no hay consentimiento. Eso es una de las cosas necesarias para un matrimonio legal y válido, es el consentimiento. Qué bueno, ¿no? Entonces, la sujeción de la esposa no es esclavitud porque la esposa voluntariamente entra en un orden en que ella es inferior en posición, pero no persona. Y ella se sujeta a sí mismo. También, estar sujeta a su esposo no es esclavitud, ni es estar esclavizada, porque es el orden de Dios. Dios ha establecido este orden. Entonces, si tú dices, pues, pero el imbalance, la diferencia en autoridad entre el esposo y la esposa, superior e inferior, esto es opresivo. Esto es opresivo. Y nosotros debemos decir, pues, si Dios lo ordenó, si Dios lo estableció, no puede ser opresivo, ni puede ser malo, porque Dios lo ha designado, es el diseño de Dios. Y resistirlo es resistir a Dios. La arquitectura o la estructura de la familia es según el diseño de Dios y por eso no puede ser opresivo. Pero la verdad es que hay hombres opresivos. El matrimonio y el orden de Dios en la familia no es opresivo, pero sí hay hombres opresivos. Hay una gran diferencia entre el orden de Dios, el diseño de Dios, la estructura de Dios para la familia y los pecados de los hombres en este orden. La realidad es que cualquier poder, cualquier autoridad puede ser usado para oprimir a otras personas. En la escuela, en la primaria, si tú le dices a un niño o una niña, ok, tú vas a ser el líder de los otros, este niño puede usar su poder para oprimir a los demás. Cualquier autoridad puede ser usada para oprimir a otras personas. Entonces, es verdad. La verdad es que sí hay hombres opresivos. Hay hombres que no usan su autoridad correctamente. Pero el abuso de una cosa no quita el uso legítimo de una cosa. Y el problema no es el orden que Dios ha establecido. El problema es el corazón pecaminoso de los hombres. Nosotros tenemos gobernadores. Algunos son buenos, otros malos. Hay policías buenos y malos. Hay personas en autoridad. Unos actúan según su autoridad y es bueno. Un policía que hace lo recto y nos protege, eso es bueno. Los policías malos que abusan su autoridad, es horrible, ¿no? Pero los policías malos no invalidan a los policías buenos, ¿me entienden? Así también un esposo que oprime a su esposa, el problema está en el hombre, no en el orden de Dios. Estar sujeta no es estar esclavizada. Pero algunos dirán, sí, pero si el hombre es opresivo, la mujer tiene que sujetarse al hombre opresivo. Entonces ella se sujeta al abuso. Entonces la doctrina bíblica provee un ambiente en que la mujer sufre el abuso del hombre y no tiene escape, no tiene manera de ser protegida, etc.
Y no es la verdad. No es la verdad. ¿Por qué? Porque tu esposo también está bajo autoridad. Él sí es tu superior en posición. Él sí es tu cabeza en el matrimonio. Y si él abusa su autoridad, esto no cambia el hecho que sí, él es tu cabeza en la familia. Pero él también está bajo autoridad. Como hombre, es ciudadano y está bajo la autoridad del Estado. Como creyente, si es creyente, él también está bajo la autoridad de la iglesia. Y esas dos autoridades existen en parte para tratar con personas que no viven como deben vivir. Entonces, una esposa que tiene un esposo, un marido difícil o abusivo, ella puede apelar a otras autoridades que están sobre él. Si el hombre pega a la mujer, ella puede llamar a la policía inmediatamente. Que este hombre me ha pegado, él ha cometido un acto de violencia contra mí. ¿Quién es la autoridad que debe involucrarse en estas cosas? Los policías. Si este hombre me maltrata con palabras, abuso verbal, tú puedes llamar a tus pastores. Pues, si un hombre pega a una mujer, ella debe llamar a la policía primero y luego a su pastor. En el caso de abuso verbal, los policías no van a hacer nada, pero sí tú puedes llamar a tus pastores. Hay una verdad que una mujer no debe revelar a todo el mundo los defectos de su esposo, claro. Pero no estamos hablando de defectos, estamos hablando de crímenes o pecados. Y estas cosas la esposa no esconde los pecados y los crímenes de su esposo. Y la verdad es que si llamas a la policía en un caso legítimo de abuso, no estás actuando en contra de tu sujeción a tu esposo. Porque la sujeción siempre busca lo bueno para tu esposo. Y lo bueno para tu esposo en este caso es la justicia. Él necesita la justicia. Tú no estás buscando la venganza. Tú no quieres destruir su vida. La verdad es que él ha destruido su propia vida. Y tú quieres solamente protección para sí y justicia contra él. También llamar a la policía o hablar con autoridades no es en contra de la sujeción, porque también tú puedes perdonar. Si el hombre es humillado por todo esto y si se arrepiente, mi amor, actué horriblemente, pequé contra ti. No puedo creer que lo hice. Perdóname. Tú puedes perdonarlo. Entonces, no estamos hablando de rechazarlo totalmente o rehusar perdonar. Pero él también está bajo autoridad. Y tu sujeción a él no significa que estás atrapada, sin esperanza, es casado a un hombre opresivo. No. Él también está bajo autoridad y tú puedes hablar con estas autoridades para ayudarle a él a vivir en la manera que él debe vivir. Y esto es difícil de entender, pero esto es sujetarse a su esposo, porque eso es lo bueno para él. Eso es lo que él necesita. Pero el problema no es el orden de Dios. El problema es el corazón pecaminoso del hombre. Entonces, voy a mencionar cuando lo repito en inglés después para las jóvenes. Todo esto debe recordarnos de cuán importante es tener mucho cuidado en consentir a un matrimonio. Es decir, que al ver los hombres potenciales para maridos,
una mujer debe tener mucho cuidado, porque casarse con él significa estoy dispuesta a sujetarme a él. Es él entonces amable, responsable, diligente. Si tú te preguntas, ¿yo me casaría con él? La pregunta es, ¿yo me sujetaría a él? Y esto significa que una mujer debe tener mucho cuidado en esto, porque el problema no es el matrimonio, el problema es el hombre. Entonces, estar sujeta no es ser inferior. Sí es estar inferior en posición, pero no es ser inferior en persona. También estar sujeta no es estar esclavizada, porque la mujer, ella quiere casarse, ella se sujeta a sí mismo y su esposo está bajo autoridad. Entonces un hombre opresivo o abusivo debe también ser tratado por las autoridades correctas. Número 3. Hay muchos que piensan o preguntan que la sumisión y la obediencia son iguales. Entonces, si me sujeto a mi esposo, yo tengo que hacer todo lo que me diga. Entonces están igualando a la sumisión y la obediencia. Son iguales. Y la verdad es que hay coincidencia, pero no son iguales. En muchos casos sí son iguales, pero no son absolutamente iguales. Tenemos que distinguir. Son distintas, no son separadas, pero son distintas, la sumisión bíblica y la obediencia. La sumisión o el sujetarse es apoyar a tu esposo, buscar lo bueno para él, cumplir tu papel en apoyo de los que están encima de ti o arriba, en una posición superior, o los que están inferior a ti, por ejemplo, niños. Y en muchos casos, esto significa que sí, obedeces las instrucciones de los que están superior a ti en el orden. Sí, en muchos casos, estar sujeta y obedecer sí son iguales. O obedecer es una expresión de estar sujeta. En muchos casos sí, pero no absolutamente. Porque sujetarse es estar en un orden. ¿Y quién está superior a todos en el orden? Dios. Entonces, si el hombre, quien está sobre ti en posición, te dice que debes hacer cierta cosa que va en contra de lo que Dios ha ordenado, entonces no puedes obedecer. Y la verdad es que no estás saliendo de la sujeción bíblica, porque tu testimonio en contra del mal de tu esposo en este caso es bueno para él. Él necesita que tú le digas no. Es lo bueno para él. Y estás apoyando entonces tu esposo al decir que no vas a hacer esto. Tú quieres evitar un desorden al cual él está dirigiéndote. Entonces, en las cosas lícitas, sí, debes obedecer a tu esposo, pero no son iguales la sumisión y la obediencia, porque hay una sujeción superior a Dios, quien está superior a todos en el orden del universo. Otra vez entonces, en muchos casos la sumisión y la obediencia son iguales, pero no en todos casos. En muchos, pero no todos. Son distintos, pero no separados. Número 4. Estar sujeta es quedarse callada. Entonces, si yo me sujeto a mi esposo, a mi marido, si él hace las decisiones, ¿qué hago yo? Yo voy a callarme. Yo me quedo callado, porque él es la cabeza y yo soy inferior en posición. No. No. Sujetarse significa contribuir tus talentos,
tu sabiduría, tu experiencia, tu discernimiento, todo lo que tú tienes, contribuirlo a tu esposo. Y las mujeres tienen mucha sabiduría, experiencia, talentos, discernimiento, conocimiento, varias cosas. Tú tienes recursos buenos para tu esposo. Y tú debes ofrecerlos a tu esposo para bendecirlo y ayudarlo. Tú eres una ayuda idónea. Entonces, el silencio sería sería malgastar todos tus talentos y tu sabiduría. La palabra de Dios dice en Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ella tiene dones y talentos y experiencia y sabiduría para contribuir a la casa. Yo puedo heredar de mis padres bienes y cosas, pero ella tiene algo que no puedo obtener de mis padres o del mundo. Ella tiene experiencia y prudencia que son buenas para mí y para mi casa. Entonces, ordena tu sabiduría para el bien de tu esposo. No, y quiero decir, ofrece tu sabiduría. No sean críticas, sino ofrece tu sabiduría. Mi amor, mi cielo, ¿qué opinas de eso? O creo que esto... Entonces, contribuye, ayuda. Recuerdan el viento que el hombre no puede restringir. Tú puedes ser el viento que le ayuda a salir o sobresalir y tener éxito en muchas cosas. Entonces, tu fuerza, tu experiencia, tu sabiduría, ofrece todo eso para ayudar a tu esposo. Número 5. Semejante. Estar sujeta es caer en desuso. Estar sujeta es caer en desuso. Entonces, él sale para trabajar y yo me quedo en la casa todo el día. Yo no hago nada. Esto no tiene nada que ver con estar sujeta a su esposo. Sujetarse es otra vez ordenar, arreglar, organizar tus esfuerzos y tus talentos para el bien de tu esposo y la casa. Y dijimos el domingo pasado que en Tito 2 esto se resume en 3 cosas: amar a tu esposo, amar a los niños y ser buenas amas de casa. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Para muchas personas, ellos piensan que esto significa que sería pecado entonces si una mujer trabaja fuera de la casa. Y la verdad es que en esta pregunta, lo difícil no es la doctrina, lo difícil es la sociedad moderna. Es los Estados Unidos en 2022. No solamente los Estados Unidos, pero la sociedad moderna en casi todo el mundo. En el pasado, en la mayoría de la historia de la tierra y de los hombres, la casa fue el centro comercial. Entonces, lo que la mujer produce en casa, vende de casa. Ella trabaja mucho entonces, no solamente criando a los niños, no solamente limpiando la casa, sino también produciendo, trabajando. Entonces, si visitaras la antigüedad y tú le preguntaras a una mujer, ¿trabajas tú? Ella diría, ¿de cuál planeta eres? Y en el futuro no trabajan las mujeres. Ella no entendería. Para nosotros, el trabajo está fuera de casa. Pero en el pasado, la mayoría de la historia, el trabajo estaba dentro de la casa. Obviamente, criar a los niños, también ser buenas amas de casa, pero también producir cosas y vender cosas de la casa. Entonces, nosotros tenemos un problema con esto, porque nuestra sociedad ha separado el trabajo y la casa tanto. Quizás lo bueno es que por COVID
todos están trabajando en casa ahora, no es malo siempre, pero quiero aclarar, ¿dónde está el problema? El problema no está en la doctrina. Una mujer al sujetarse a su esposo, esto no significa que ella no hace nada. Y obviamente, criar a los niños, guardar la casa, todo eso, es mucho trabajo. Es un error gigante pensar que esto no es trabajo, porque no tiene salario. La verdad es que esto gana más que dólares, mucho más que dólares. El efecto de una mujer que cría a los niños y es buena ama de casa es de mucho más valor que números en tu cuenta de banco. Pero también esto no hay una oposición entre su trabajo doméstico y un trabajo más económico. No es pecado trabajar. El problema es que nuestro mundo ha separado la casa y el trabajo tanto por el carro y por nuestras conveniencias de movimiento y cosas así. El carro ha tenido un efecto gigante en el mundo y en la sociedad, en muchas cosas. Por ejemplo, muchas personas han dicho que la iglesia no ha recuperado de la invención del carro, porque en el pasado una iglesia, los que asisten a una iglesia serían los que viven alrededor de la iglesia. Ahora con el carro yo puedo asistir a cualquier iglesia que quiero, en una región muy grande, y nosotros tenemos gente que viene de todas partes, casi de México todos los domingos, viajan mucho para llegar. Y no estoy criticándolos, estoy simplemente observando que en nuestra sociedad, en la modernidad, el mundo es diferente. Y a veces el problema se encuentra en cómo vivimos nuestras vidas. El punto por ahora es que estar sujeta a su esposo no significa caer en desuso. La verdad es que sí, la mujer tiene que ordenar y organizar su vida en sujeción a su esposo, y a veces esto sí resulta en que ella no trabaja fuera de casa. No trabaja fuera de casa y trabaja mucho en casa. A veces sí, esto es el resultado, esto es el efecto. Pero hay gente que dice, es pecado trabajar fuera de casa. Y no, es pecado insistir en para la mujer, insistir en su trabajo y su carrera y estas cosas a favor de ella misma en lugar de su esposo y la casa y los niños y estas cosas. Es difícil combinarlos por nuestra sociedad, pero no es imposible. Y lo más importante es el orden, la organización de la familia. ¿Me entienden? Es difícil a veces explicar, pero el problema no es la doctrina bíblica, el problema es la sociedad. Lo importante es subordinar todos tus talentos y dones a su marido con prioridades apropiadas. Cuando los que están descontentas en este orden son los que quieren su propia vida separadas de su esposo y su casa y sus niños y estas cosas. Pero eso sería resistir a Dios y no algo malo. Número 6. Estar sujeta es entonces ser infeliz. Quizás una mujer dice, ok, yo me sujeto a mi esposo, toda mi vida yo lo subordino o lo organizo a favor o en apoyo de él y su casa y la familia. Entonces, ¿por qué casarme? ¿Por qué sujetarme a este orden? No me gusta, yo quiero vivir mi propia vida. Yo quiero hacer mis propias decisiones, yo quiero hacer mis propias cosas, etc. ¿Por qué sujetarme a una posición inferior cuando yo puedo ser independiente
Yo puedo proveer para yo mismo, para mí mismo. Estar sujeta entonces es ser infeliz. Otra vez, esta mentira es más atractiva por la modernidad. En 2022, una mujer puede ganar todo lo que necesite para vivir siempre lucho con esta palabra, independientemente. No lo digo como broma, ella no necesita un hombre. Aún para embarazarse, ella no necesita un hombre. Ella puede visitar a una clínica y recibir todo lo que necesite para embarazarse. No era así en el pasado. Entonces, esta mentira es más atractiva. En el pasado, ves en las escrituras, las mujeres no casadas están rogando a un hombre, por favor, dame tu nombre. Por favor, provee para mí. Por favor, recíbeme en tu casa y provee para mí. Ahora, la mujer no necesita nada de los hombres. Nuestra tecnología ha avanzado a tal punto que muchas de las diferencias naturales entre los hombres y las mujeres ya no aplican. Entonces, para la mujer, esta mentira es muy atractiva. ¿Por qué sujetarme a un hombre en una posición inferior cuando yo puedo recibir yo puedo tener todo lo que necesito sin un hombre y ser maestra de mi propia vida? Pero por ser conveniente no es bueno. La comida en el horno de microondas es conveniente, pero no es buena. La comida que se prepara en la cocina no es tan conveniente, pero es buenísima, ¿no? Entonces lo conveniente y lo bueno no son iguales. Para la mujer sí es conveniente vivir sin un hombre, pero no es bueno. No es bueno. Y si nosotros preguntamos a las mujeres en sus carreras, sin marido, sin niños, ¿son felices? ¿Satisfechas ellas? La verdad es que no. Ellas han sacrificado su vida a los negocios y años después ellas piensan, ahora voy a casarme, ahora quiero familia. Es demasiado tarde. Y no están contentas. Y la verdad es que estar sujeta es ser feliz porque es vivir según el orden de Dios. Un orden bueno, un orden que bendice. Porque no hemos hablado del rol, del papel del hombre, pero si el hombre provee y protege, entonces sujetarse a él es recibir provisión y protección. Eso no es malo. Así también, si un líder debe amar y dirigir, entonces sujetarse a él es recibir amor y dirección. Entonces sujetarme a este orden es recibir provisión, protección, amor, dirección, todas estas cosas. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está la infelicidad? No lo veo. Lo que veo es una mujer que quiere independencia absoluta para sí misma. No quiere obedecer a Dios o sujetarse a Él primero y luego a su esposo. Si entendemos el diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, entenderemos que sujetarse a este diseño, a este orden, no es infelicidad, es paz y felicidad para la mujer. Y obviamente hay mujeres no casadas, no porque ellas han querido ser independientes de todos. A veces resulta en la providencia de Dios que unas son solteras, y no estoy criticando a estas. Ustedes saben quiénes estoy criticando, las mujeres que evitan la familia y evitan el matrimonio y evitan el diseño de Dios para tener su propia independencia.
Número 7. Finalizo con una herejía. Si has leído un libro acerca del matrimonio en los últimos 20, 30 años, estoy seguro que has oído esto. Es muy común, súper duper común, decir a las mujeres, ustedes deben sujetarse a su marido y no hay indignidad en esto, porque así como Dios el Hijo se sujeta al Padre sin inferioridad, ustedes también deben sujetarse a su marido sin inferioridad. Y uno piensa, interesante, Dios el Hijo se sujeta a Dios el Padre y no hay honor en esto. Entonces yo también puedo sujetarme a mi esposo y hay honor en esto. No es una deshonra, es una honra. Suena legítima, suena buena, pero tiene errores. El propósito es bueno. El propósito de esta enseñanza es bueno. Pero por accidente comete un error gigante en la teología. Cuando nosotros hablamos acerca de la sumisión del Hijo al Padre, por ejemplo, cuando el Hijo dice, no mi voluntad, sino la tuya, oh Dios, en el huerto de Getsemaní, etc. Estamos viendo o leyendo la voluntad humana de Dios encarnado, del Señor Jesucristo. La voluntad humana de Jesucristo, que se sujeta y obedece la voluntad divina de Dios. Entonces la sumisión o la sujeción es el Hijo encarnado, el Hijo en carne, al único vivo y verdadero Dios. Esto sí es la verdad y es correcto, lo correcto. Pero si nosotros decimos que Dios se sujeta a Dios, divino y divino, entonces tenemos dioses con voluntades distintas. Y el Padre sería un Dios con una voluntad, el Hijo sería otro Dios con otra voluntad, el Espíritu sería otro Dios con otra voluntad. 3 voluntades, 3 dioses. Esto es una herejía. La voluntad humana del Señor Jesucristo se sujeta a la única voluntad divina que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos tienen en común. Hay una voluntad divina, porque hay uno solo Dios. Y la sumisión del Hijo al Padre es el Hijo encarnado. La sumisión de Cristo entonces se limita exclusivamente a su humanidad, la voluntad humana de Cristo que se sujeta a la voluntad divina de la Trinidad. Y sería herético decir que Dios se sujeta a Dios, porque así hemos destruido la unidad de Dios y hemos enseñado politeísmo, muchos dioses. Ahora bien, hermanos, no es necesario enseñar la sujeción bíblica con esta analogía. No es necesario, porque tenemos otra analogía que es bíblica. ¿Cuál es? Las Escrituras nos dicen que la sujeción de una esposa a su esposo es una reflexión de la iglesia que se sujeta a Cristo, su cabeza. Entonces, tenemos el mandato de que la mujer debe sujetarse a su marido, y tenemos la analogía de la relación entre Cristo y su iglesia. Eso es suficiente. Olvídense entonces de esto de la Trinidad. Olvídense de este error acerca de la sujeción entre Dios. No hay sumisión, no hay sujeción, no hay subordinación entre Dios. Vamos a tomar todo esto, ponerlo en una caja y botarlo. Ok, bye. No lo necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo y su iglesia. Cristo es nuestra cabeza, nuestro esposo. Él se casó con nosotros, nos compró con su propia sangre. Somos
estamos unidos a Jesucristo. Y nosotros obedecemos al Señor Jesucristo y su voluntad. Y nosotros subordinamos nuestras vidas a Él y todo lo que Él ha establecido. Así la esposa puede mirar esto y decir, ok, esto es un ejemplo. Esto es una ilustración de cómo yo me sujeto a mi esposo. Nada de la Trinidad, Cristo y su iglesia, o la iglesia a Cristo. Eso es importante, eso es suficiente. Así como la iglesia se sujeta a Cristo voluntariamente y alegremente, y así como Cristo provee para nosotros y nos protege como nuestro Rey, nuestro Señor, así también la esposa se sujeta a su esposo. Y nosotros no nos sujetamos a Cristo pensando, sus mandamientos son gravosos, Cristo es una deshonra, es indignidad para mí sujetarme a Cristo. No, es nuestro esposo, es nuestra cabeza, es nuestro Señor. Nosotros nos alegramos en sujetarnos a Él. Esto es el ejemplo para la mujer en relación a su esposo. Nuestro Señor Jesucristo, obviamente es más fácil sujetarnos a Cristo porque es una cabeza perfecta, ¿no? Es un Señor perfecto. Pero otra vez el problema no es el orden de Dios. El problema es los pecados de los hombres y de las mujeres. Entonces Cristo y la iglesia sí es el ejemplo perfecto porque Cristo es el esposo perfecto y la iglesia se sujeta a Él. Así también la mujer se sujeta a su esposo, aunque no sea perfecto, pero sí se sujeta a Él, a favor de Él, el apoyo de Él, subordinada a Él, según el plan y el diseño de Dios. Y esto es una reflexión del Evangelio, entonces, que Cristo se dio a sí mismo para su esposa y la esposa ama a su esposo y obedece a su esposo, sujetándose a Él. Allí vamos a encontrar un campo rico para nosotros y nuestro entendimiento de la sujeción. En conclusión, hermanos, o en particular hermanas, tendremos otro sermón más, uno más para las mujeres y después los hombres, porque no hemos estudiado los versículos 3 al 6 todavía, y esto será el enfoque del siguiente sermón, los versículos 3 al 6. Pero mi deseo en este sermón fue ampliar el sermón del domingo pasado por aclarar varias cosas que son mentiras acerca de la sujeción bíblica. Y cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, vamos a encontrar la felicidad y el contentamiento y satisfacción. Hay paz en el orden que Dios ha ordenado y también hay gozo. Que Dios nos ayude. Oremos.